Hoy vengo open mind. Oh, wow. Voy a cocinar lo que me echen. Leche a pata. Venga, dale. ¿Qué? Has dicho, haz conmigo lo que quieras. Poesía. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. ¡Tómalo! Tómalo. ¡Tómalo! Tómalo. Pues mira, me alegra mucho saberlo, porque hoy, casualidad, también, cuando he llegado al programa, he visto que teníamos un regalito. Ahí va. Un Ahí va. regalito con mensaje, y dice así: Arratsaldeon Bicote, somos dos hermanas de Lekeitio que acabamos de llegar del que ha sido el mejor viaje de nuestras vidas, a Tailandia. ¡Qué maravilla de sitio! Bangkok es una locura, hemos comido de todo, hemos entrado a 1000 templos, hemos hecho trekking en Chiang Rai y en Chiang Mai y hemos cerrado viaje en las playas de Pattaya. No podíamos meter muchas cosas en la mochila, pero un huequito hemos dejado para traeros un recuerdo. Esperamos que os guste tanto como a nosotras el programa. Mushus, Aintzane y Leire. Cebolita de Tailandia, súper recomendado. Y ya está. Yo no. ¡Charán! Un tuk-tuk. Yo no, pero os puedo teletransportar. ¿Quieres telecocinarte? ¿Quieres? Telecocinarme. Es una nueva máquina que hemos sacado. El telecocinador. Fuá. Venga, sí. Venga, yo también. Haz con venga. mi cuerpo lo que quieras hoy. Tú también. Pues Qué mira, mal ya suena. hemos hecho otras veces pad thai, rollitos vietnamitas y cosas así. Hoy vamos a hacer un pollo con anacardos. ¿Vas a montar un pollo? Voy a montar un pollo con anacardos que vais a flipar. ¿Qué te parece? Pues que también podrías haber dicho que vas a cocinar un gai pat me man wang. Pero lo he dejado No para es ti broma, porque se dice así. como tú has estado en Tailandia y sabes el idioma, te lo he dejado a ti. Sí, kapunka. Venga, Eso es otra cosa. para un poquito por encima vamos a hacer como un pollo crujiente, ¿vale? Con frutos secos y luego vamos a hacer una salsa de setas y pak choi salteado con pasta, ¿vale? Como guarnición. Vamos a darle una vuelta a lo que hacen ellos, vamos. Sí, vamos, tú vas a hacerlo a tu Que me va a manera. dejar llevar. Venga. O sea que bueno, sí, en fin. Sí. No, prefiero una pregunta. Yo voy a hablar de algo que igual ya habéis oído hablar, que es la regla del 30-30-3. Para que las mujeres estemos más fuertes que el vinagre de cooperativa. ¿Y los hombres no? Es para las mujeres. Vale. Pero yo creo que a vosotros también os viene bien. Luego vamos a hablar, porque hay cosas que me parecen muy interesantes de esta regla de una nutricionista, de Amy Shah. Shah se llama. Wash. Shah. Es que es Shah. ¿Vale? Pues nada, nosotros al final lo que vamos a hacer es algo que nunca hemos hecho. Vamos a rebozar con claras, ¿vale? Para que el pollo se quede crujiente y ponerlo encima de un salteado más típico allí que Qué típico, ¿no? el pil pil. O sea, el casero tailandés hace El esto. casero y de ponme pak choi. Ah, Vive pak choi, dice. os son dos. Eso es. Opa, ahí. Venga, De ahí a la rosal. a la rosal. Bueno, pues mira, vamos a cocinar pollo a la tailandesa y pollo también nos van a cocinar de una manera espectacular en nuestro primer viaje de hoy, que es al restaurante Milla Lore 124 de Donosti, Kaixo. Hola, Bicote. Os damos aquí la bienvenida a Millalore 124, en el barrio del Antiguo, en Donosti. Y yo soy Alejandro y os presento a mi socio Edgar, que ahora os va a contar lo que vamos a hacer. Bueno, yo les voy a enseñar a hacer nuestro pollo lumagorri, uno de los platos insignias de esta casa, pero bueno, si nos dan unos minutos, enseguida se los preparamos. Agur. Hasta ahora. Oso, no Mala- garito. Iba a decir que mala historia es cuando ya eres mucho mayor que los jugadores de la Real o de fútbol, y cuando ya eres mayor que la gente que es dueña de restaurante, ya tienes la pena, esa sensación. Yo no noto nada. Pues yo lo noto, tú no me Sí. quiero imaginar. Ya Porque estás un cosas poco que- de Lulu. ¿Qué es de Lulu? De Lulu. ¿Qué es de Lulu? eso? ¿Cómo estás ahora? De Lulu. Mira, nos vamos a ir con Miquel Martija a su sección de Crazy Asia, porque como vamos a hacer un plato asiático, tailandés, pues queremos que nos cuente un poquito más de curiosidades de productos que nos trae. ¿Qué nos traes hoy? Aupa, Bicote, Zemus, Ongi Etorri a la Escuela de Cocina Mimo. Soy Miquel Martija y hoy tenemos unboxing de gyozas. He visto las que encanta. más me apetecían y vamos a prepararlas. Y os voy a enseñar un truquito que me ha parecido que queda súper chulo, súper rico con esto. Dejadme que preparo todo y ahora volvemos. Yo compro muchísima gyoza congelada para casa, así que me apetece mucho ver este vídeo, a ver si lo No estoy sé, haciendo estuvimos bien. comentándolo el otro día además. O sea, me Que encanta. me dijiste que tienes dealer nuevo. Tengo dealer nuevo de gyozas, sí. Vale. Venga, seguimos, más. ¿Tienes más? ¿Por qué todos los días me dices lo mismo? ¿Te parece poco? Porque veo muchas caras ahí. Le veo al de Valencia, Lleva a casi una 1800 china. programas. Pues no, yo estoy Oye, con dale, ganas. dale más fuerte. Es que estoy ¿Qué te fuerte. pasa hoy, tío? Nada.
¿Estás bien? Sí, muy bien. Demasiado igual. A tope. ¿Cómo vas con tus metas de estar con las Yo voy por el pastis? monte, veo las metas y las quito ya. Y ya, de un bocado. Bueno, vamos a ver. La cocina tailandesa normalmente lleva salteos, ¿vale? Pero nosotros le vamos a dar una vuelta. Lo que sería el salteo de las verduras, nosotros vamos a triturarlo. Vamos a rehogar con mantequilla un poquito de la verdura básica nuestra, zanahoria, puerro y cebolla, y le vamos a añadir unos shiitakes. Le vamos a poner un poquito de soja, caldo y agua. Y eso lo vamos a triturar. Eso va a ir en la base, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que vamos a poner encima de esa salsa? Vamos a poner pasta con pak choi. Vamos a cocer el pak choi al vapor y luego la pasta en el agua. Y lo que vamos a hacer es saltarlas juntas con un poquito de aceite de sésamo y también con sésamo mismo, ¿vale? Eso va a ir encima. Y luego lo que vamos a hacer es como unos tacos de pollo que los vamos a salpimentar y los vamos a poner con un rebozado que lleva diferentes semillas y frutos secos, que los vamos a hacer los vamos a triturar. Vale, vamos a batir bien las claras, les vamos a poner un poco de sal y los vamos a dejar crujientitos encima de la pasta, el pak choi y la salsa de setas. ¿Vale? ¿Perfecto? Perfecto, Pues perfecto, pues venga. Tailandia te gustaría, ¿eh? Sí. Es un buen viaje para ir con críos también. Mucho shock cultural. No sé. Llegas a Bangkok y te abrumas. Una pasada. Ahí no fue... Oye, a ver qué me va a decir. Resacón porque en hoy Las está- Vegas, fueron por ahí, ¿no? Sí, también lo han hecho ahí. Vale. Pero, o sea, tu referencia de Tailandia es resacón Ya- en Las Vegas. Ya está, que es broma. Oye, ya no, sé que estas de cosas broma no no te tiene gustan. nada, de broma no tiene nada. No, que ya está, que me imagino el shock cultural, bueno, pues un poco como cuando vas a Nueva York, ¿no? No, Que mucho estás más, sí. mucho más. Estás en Porque es como a 100 grados a la sombra, con Ya. una humedad del 125%. Sí, pero lo que te pasa en muchas ciudades que salen tanto en pelis es que al final te parece que has estado. Llegas al Central Station de A mí Nueva en York. Bangkok no me pasó, ¿eh? Y había visto resacón en Las Vegas edición Bangkok, pero... Esa es la que le tatúa la cara al de gafas. Es la del mono, ¿no? La del mono, la del tatuaje y... Pues es un país muy Si bonito. te que pillas tiene- flojito, qué buenas son esas pelis, eh. Joder. Qué banda, tío. Qué banda. A mí, si me pilla un poquito ahí cansadito y que no me duermo, ¡fua! Esas son buenas. Soy basiquito yo. Yipi. Vamos allá. La base de la salsa, ¿eh? Así. Y así. Vamos allá. Un poquito más de cebolla. Pues a mí hay muchas cosas que me gustaron de Tailandia en general, pero sobre todo una de las cosas que más me gustó fue lo de la comida callejera. Es ¿Sabes una qué? pasada. ¿Sabes últimamente qué pasa? Que estoy mirando todo el día billetes, pero veo 18 horas. Digo, 18 horas en la cáscara de cacahuete esa. No sé, me parece terrible, ¿no? ¿Tú nada. llevas bien las horas de avión? ¿Yo? Sí. No hay cosa que más me guste. De hecho, me hace un poco efecto como que no está pasando nada en el mundo, ¿sabes? Como que yo estoy ahí Capsular a tope, ahí. y sí, o sea, ya el mundo puede caerse a pedazos. Vale. Al siguiente sitio que quiero ir, que esto no te va a sorprender nada, es a Puerto Rico. Es que, hombre, iremos a Puerto Rico. A bailar. A la fragunita. Hombre, es que es un poco como... Qué bien le sale, que no. Escucha, que es que ayer... Le sale espectacular. Ayer a la noche casi te llamo. Casi. Para la teoría de cómo hay que coger los vuelos, porque hay que dormir. Me la explicaste un día. Y por lo que sea no me estuviste escuchando. Sí, Ya. sí. Tú me dijiste, intenta volar de noche. Depende a qué, Al hacia ir o no dónde sé vas. qué. Venga. Depende hacia dónde vas. Venga, me voy a Puerto Rico. Venga, ¿cómo tengo que coger los billetes? Venga. Depende. ¿Cómo depende de qué? Pues normalmente yo te recomiendo, depende, no es lo ¿Sabes mismo qué ir le hacia hablé? Tailandia, no es lo mismo ir hacia Tailandia que ir a Puerto Rico. Bueno, pues le dije a la IA que tengo una socia que me cuenta teorías de los aviones y tal. Y le dije, ¿cómo tengo que hacer para llegar al descansado al destino? Sí. Y me dice, ¿cuál es tu destino? Y le dije, escúchame, quiero ir a Estados Unidos, pero quiero llegar sin jet lag. Pues para eso tienes que dormir en el avión, me dice. Y le digo, muy bien, organízame un Pero vuelo... no estoy de acuerdo, depende a qué hora llegues. No estoy de acuerdo. Claro, pues eso. Tienes que hacer la noche para llegar de día. Depende, Pero esa es... depende, también puedes forzar a estar despierto a tope. Es fácil cuando tienes luz al llegar.
Sí. A ver, mira. Si yo vuelo de día, mi teoría Esto es... está empezando a sonar a un tren que sale de Alicante a 120 kilómetros por hora. Escucha, si sale un avión de Madrid a las 9 y llega a las 10 de la noche a Nueva York, te vas a la cama. No. ¿En Nueva York? Ah, pensaba que en el avión. En el avión no. Y pierdes un día. En el avión no. No, en el avión estás despierto. Tienes que hacer esfuerzo de estar despierto. Tienes que hacer esfuerzo de sincronizarte con el tiempo de a donde tú vas. Vale. Siempre, da igual. Quédate pues con cuando eso. vas, pero, a ver... Y si no puedes hacerlo, pues entonces te queda la otra alternativa que es Gaupasa. Vale, pero ¿no es mejor siempre volar de noche para no perder días? Depende, no, porque luego lo pierdes. La ida y la vuelta se compensan. No tiene por qué. Ah, no. Hola, ya empezamos. Que lo he hecho con papel y boli, es tu teoría, la mía. Pero si no sabes ni siquiera mi teoría, si no me escuchaste. Que sí. Bueno, si te parece, luego seguimos hablando de eso. Ahora vamos a responder a la pregunta de Miren de Arrasate, que dice así. Kaixo Bicote, de ver tantos platos asiáticos en vuestro programa este año, nos hemos calentado y vamos a hacer nuestro primer viaje al lejano oriente. Nos encanta la comida callejera y nos han dicho que Bangkok es la capital del street food. ¿Sabéis por qué tiene esa fama? ¿Y qué nos recomendáis probar por allí? Sorionak por el programa. Julen y Miren de Arrasate. Se lo hemos ido a preguntar a el doctor José Miguel Mulet. Vamos a ver cuál es la historia del street food. Es cierto que en Bangkok, como en otras muchas ciudades asiáticas, es muy popular la comida callejera o street food. No hay un título oficial y de hecho muchas ciudades lo disputan. ¿Pero por qué es tan popular en Tailandia? Por varios motivos. Primero, las casas son muy pequeñas y las cocinas son ínfimas. Segundo, el clima tropical hace que cocinar en casa sea complejo. Luego, la gente suele tener trabajos que están muy lejos de su lugar de residencia y tienen la costumbre de no hacer 3 comidas al día, sino hacer muchas comidas pequeñas a lo largo del día. Y por último, pues hombre, que no hay un exceso de regulación, lo que quiere decir que cualquiera con una mesa y un fogón se puede hacer un puestecillo de street food tradicionalmente. Ahora sí que hay un poco de control porque si no las intoxicaciones alimentarias irían que volarían. Por ese totum revolutum de diferentes motivos hace que allí sea mucho más popular que lo que puede ser en Europa o en otros países del mundo. Y hombre, ya que me pide consejo, pues hombre, si te vas a Tailandia, pues tienes que meterte en la experiencia completa. Yo te recomiendo que pruebes los saltamontes, que pruebes las hormigas, Escorpiones. o que pruebes el pato laqueado o el pato seco al aire que tienen ahí arriba. Eso sí, pastillas de Fortasec. A ver, yo sí que es verdad que nosotros por lo menos intentábamos que todo lo que comiéramos fuera caliente, porque si no, ¡buah! Además ves ahí, Te en puede los pasar de escaparates, todo. el pollo lacao, que no sabes cuánto lleva. El pato lacado ese a mí es que lo hacen con cabeza y todo, ¿eh? Y solo le pueden dar 20 y pico cortes. Luego sí, o sea, los buenos cortadores de pato lacao, la tradición dice que te dejan el pato limpio en no sé cuántos cortes. Los malos, en los 20 y pico cortes que creo que son, si dejan pollo, pues es una ruina para el restaurante. Ya. Bueno, esto es la salsa, ¿vale? Una base tipo a la nuestra, marcada con mantequilla, a la que le vamos a añadir las setas también. ¿Vale? Vamos allá. Tengo creo que un vídeo además justo de esto. Mira, el street food de Tailandia. Esto es todo lo que como en Tailandia por tan solo 5 euros. He venido a cenar al mercado nocturno de comida callejera de Chinatown, en Bangkok. Y he empezado con un pad thai que me ha costado 60 bahts o 1,50 €. Lo pedí salteado con huevo y estaba realmente bueno. Tenía un sabor dulce, salado y picante. Sin duda, los pad thais callejeros son mis favoritos. Después cogí un rollito de langostino acompañado de salsa de chili dulce por 30 bahts, que son 70 céntimos. Estaba crujiente y delicioso. Es un plato muy típico en toda Asia que te recomiendo probar. El siguiente plato ha sido un pato laqueado por 60 bahts, que son 1,50 €. El pato estaba crujiente y con un sabor mira esa muy tabla, intenso. Venía Está acompañado cortando de ahí arroz esa y una yo es que especie de no salsa puedo. teriyaki por encima, que estaba deliciosa. Y para acabar, me apetecía algo dulce, por lo que cogí unos pancakes de coco que me costaron 50 bahts o 1,30 € al cambio. Estaban crujientes por fuera y cremosos y calientes por dentro. Y esto fue todo lo que cené por tan solo 200 bahts o 5 euros en Tailandia. Madre mía. Madre mía. Yo me acuerdo, creo que esto ya os lo he contado, pero yo me acuerdo cuando... Ah, sí, os he contado lo de los tacos de cuneta, como dice mi amiga Irama, que me comí unos tacos, estaban cortando la carne en una tabla que... ¿Pero allí o en México? En México.
unos tacos, o sea, estaban cortando la carne en una tabla que era como un cuenco ya, de lo usada que estaba. Claro, y no le habían pasado la cuchilla en la vida. Uf. Pero bueno, no nos pasó nada. No tuvimos la venganza de Moctezuma. De todas maneras, si coméis street food, yo recomendaría, como principio de precaución, comer cosas que te las saquen ahí, que estén calientes, vamos, por lo menos. Y Fortasec, lo que ha dicho. Y Fortasec, sí. Y omeprazol, también. Ahí. Venga, vamos allá. Pero se come súper bien, ¿eh? Súper. Bueno. Y luego hay también estuvimos en el mercado flotante, que eso es una pasada verlo. Vas en una piragua suya y los puestos están flotando. Entonces paras la chalupa, te subes y entras a la tienda y te vuelves a subir. O sea, el carrito es la chalupa. Y luego en la chalupa te venden cosas también. Muy, muy, muy impresionante, la verdad. Pues yo de momento lo veo muy lejos. Muy lejos. Pues yo creo que os gustaría, ¿eh? Y a los críos yo creo que también. Es que, ¿sabes lo que digo? Que al final irte y perder 2 días en el viaje es que necesitas muchos días. Pero realmente pierdes un día, Ander. Es el que pierdes bueno, en este caso, lo pierdes salir y lo ganas al volver. ¿Pero cómo que lo ganas? Que no, que estás dentro del avión, lo pierdes. No, porque es por la diferencia horaria. A ver, pero que cambie la hora o no, tú pierdes. O sea, si tú tienes 8 días, no te devuelven un día. Uno es para ir y otro es para volver, aunque las horas cambien, ¿no? No, porque ganas con la diferencia horaria. Bueno, esto es como el 7 días, 9 noches de la Dominicana, que nunca lo he entendido. O sea, a ver, Dios. Que no me voy a ir allí para estar 2 días enteros en un avión. Ander, pero que ya está. 7 días, 9 noches. No, 9 días. Sí, es al revés. Pues esa mierda, joder. Eso sí que es marketing. Y luego a la vuelta está el viento de cola, ¿eso sabes? Sí, que tal. Para hacer el mismo viaje tardas menos tiempo. Sí. Eso es súper fuerte. Eso sí, lo sé. No, que ya. Pero que eso no te parece fuerte. Sí, pero eso también pasa en la península. O sea... ¿Cómo? Que no hay que irse a un viaje largo, que también pasa aquí. No, ir y volver a Madrid tardas lo mismo de Hondarribia. A veces no, ¿eh? No, pero porque va más rápido el piloto. No por el viento de cola. ¿Cómo que va el piloto más rápido? A veces recortan porque le dan ahí, Según por la carretera que vaya. No, pero que, hombre, pues le dará más potencia como el coche. No, porque te dice, hoy disponemos de un leve viento de cola que hará que nuestro... ¿Qué va? Eso no te dicen, ¿eh? Eso es un secreto que hemos descubierto los usuarios. ¿Qué dices, sí, tío? Sí. Que no. Que sí, ¿De dónde venía yo el otro? De Madrid. Y dijo... ¿Viento de cola? 55 minutos es lo normal. Y dijo... Hoy te lo hacen en 45, si quieren. Le dan más, le aceleran, le pisan más. Pero si al precio que está... Que le pisan más. Que sí, Ander, te lo juro. Que sí. No tengo pruebas, ¿eh? Pero tampoco dudas. Que yo te lo digo, que buscan sitios donde esté el viento de cola para gastar menos combustible. Pero si ya no hay unas autopistas, no puedes ir volando por donde te da la gana. No, pero si vas así y lo tienes de vamos a decir así... ¿De frente? O así, te pones así y lo tienes así. ¿Pero hace viento en todas las alturas del cielo? Pues no sé, yo creo que después de las nubes es otro planeta. Claro, ahí estoy yo también. Yo creo que también. ¿Hay viento por encima de las nubes? Las turbulencias siempre, ¿dónde están? Encima o debajo de las nubes. En las nubes. Porque cuando vienes aquí, o sea, pasas las nubes y está el mal tiempo y arriba hace buenísimo. Mentira, hay turbulencias en todo, porque yo he tenido turbulencias en uno de estos, en un vuelo transatlántico. He tenido turbulencias y os digo que no he tenido tanto miedo en mi vida. Pero tú... Pero luego me dicen que son como baches en la carretera. Que escucha, hay un 0,0% que pase algo en un avión, eso para empezar, con todos los vuelos que hay. Pero muchas veces dicen, vamos a bajar a 11.000 pies para evitar las turbulencias. O vamos a subir a 18.000 para evitar. O sea, están, según en qué carretera están de obras o no. Pero que no tiene nada que ver con las nubes. Hay viento hasta el infinito. ¿Hasta dónde hay viento? Que no, coño. ¿Hasta dónde hay viento? Que no. Que el ¿Hasta viento, dónde hay viento? El viento no, es todo. Pero desde el suelo hasta... ¿Hasta dónde? Hasta que acaba la atmósfera. ¿Qué atmósfera? La atmósfera. Pero luego está la estratosfera. Sí, la estratosfera, no sé si hay viento. ¿Hasta dónde llega el viento? El viento no va así. El viento va así. Porque tú lo digas. Esto es un tornado, tío.
Creo que son corrientes de aire. Pero son ¿Tú así. qué te imaginas? ¿Así el viento? El viento es así. No, es en pared. Que no. ¡Hombre, no! El viento es así. Pero tú puedes hacer así, que el viento vaya por arriba. Porque vas por aquí abajo. Claro, pero el tornado te barre. Pero el tornado va así. El tornado es todo. El tornado va así, Ander. El tornado va así, Que no, pero va girando sobre sí mismo. pero así. Agarra suelo. Pero gira. La diferencia entre viento y tornado es que uno va así y el otro va así. Que no. Ráfaga de viento. Así. Pero no, pero tú has hecho así. Lanzamiento. Tú has hecho así. Tú cuando vas andando muchas veces, viento de cara. Y te da en la cara, no te da en los pies. Pero si viene un ¿Tú eres tornado... tonto? ¿Tú eres tonto? No. El viento de cara te da solo en la cara y no te da en los pies. Es mi teoría. Yo digo que el viento puede venir racheado. No, tú has dicho, el viento de cara se llama de cara porque te da en la cara y no en los pies. El viento... Puedo tener yo viento y tú no. Y estamos aquí. Te pilla un tornado y de arriba abajo. Yo, en mis 36 años de existencia, jamás he estado a esta distancia con alguien que esa persona esté con el viento de cara y yo quieta. Pues es muy fácil. Te pega una ráfaga de viento en el Paseo Nuevo, A ver si que era te un tira secador. el niño y tú estás así. Hombre, pero eso no es No, por el no, no, viento, no, no, eso es por el peso del peso niño. y masa. Hombre, No. claro que es por el peso. El viento te puede pegar en la cabeza y no en los pies. Seguro. Y el... Es que no, seguro. Seguro. Vamos a dejarte pensando en lo que acabas de decir. Que no, que estoy súper seguro, vamos. Venga, o sea. pues está súper seguro Sí, de sí. Ría Zurekin. Nos vamos a ir al restaurante Milla Lore 124 de Donosti, donde nos van a cocinar un pollo lumagorri relleno de duxel de hongos con parmentier y espinacas salteadas. Un proyecto que conjuga los nombres de sus casas. O sea, no. De estos dos socios, jovencísimos, pero con muchísimo talento. Vamos a ver qué pinta tiene. Kaixo Bicote, bienvenidos a Milla Lore 124 en el barrio del Antiguo Donosti. Mi nombre es Alejandro y estáis en vuestra casa. Bueno, lo primero que creo que tenemos que explicar es de dónde viene este nombre, ¿no? que tenemos, que es Milla Lore 124. El Milla Lore es por el nombre de mi casa, que yo soy de Ulia, y luego el 124 es por el nombre de mi socio Edgar, que es de México, y el 124 sería el número de su casa. Somos un restaurante que tiene una carta corta, vamos a decir, de cocina vasco-francesa, de cocina de temporada, vamos a decirlo, y aparte de esa carta corta incluimos varios platos fuera de carta con la que la ampliamos y vamos pues, ofreciendo cosas diferentes a nuestros clientes en el día a día. Bueno, nosotros hemos elegido la cocina vasco-francesa porque creemos que es la base de la cocina, pero es algo que se está un poco difuminando a lo largo del tiempo y se está perdiendo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con purés, salsas, reducciones, productos como el foie, nuestros postres, que por ejemplo la tartín de manzana o un soufflé. ¡Guau, este flan! Ese flan era mantequilla, cuidado. A mí me encanta la vajilla que utilizan. Tampoco podemos olvidarnos que tenemos parrilla, creo que es algo indispensable en esta región, que es una parte de una raíz nuestra, y prácticamente todas las proteínas que cocinamos, menos el pollo que luego veréis, son a la parrilla, tanto el pescado como la carne. Bueno, pues ahora, sin movernos del salón, doy paso a mi compañero Edgar a ver con qué nos sorprende. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Jiménez y tal como lo habíamos comentado antes, hoy les voy a presentar uno de los platos insignia de la casa, que es el lumagorri relleno de duxel de hongos con parmentier, demi-glace de pollo y espinaca salteada. Y bueno, nosotros respetando lo que sería un plato clásico de toda la vida, un plato familiar, le hemos tratado de darle una vuelta con técnicas de vanguardia para poder presentarlo en nuestro restaurante. Lo primero, deshuesamos el pollo, agregamos pimienta, sal y nuestra línea de duxel. Es una duxel de hongos que lo hacemos en un guiso suave pero muy largo para darle más untuosidad de sabor, y esto se lo he hecho con chalotas, hongos, poco de vino blanco y tomillo. Lo rulamos con un poco de papel film y envasamos al vacío para poder sumergirlo dentro de la cocción. Por otro lado, salteamos nuestras espinacas y vamos dando golpe de calor tanto a la parmentier como a nuestra demi-glace de pollo. Como ya les había comentado Alex, yo soy mexicano, nos conocimos en la misma promoción del Basque Culinary Center y pues bueno, pasados los años, cada uno se dedicó a lo suyo, yo me dediqué un poco a viajar por el mundo, cociné en diferentes restaurantes, he trabajado en Colombia, Italia, México también. Al final, por azares del destino, he regresado aquí, nos hemos juntado dos amigos y hemos creado este proyecto muy bonito. Y pasada 1 hora y 20 minutos a 80 grados, este es el resultado.
Extraemos el rulo de nuestra bolsa y lo marcamos en una sartén muy fuerte para poder buscar ese sellado y tener la piel crocante. Una vez lo tenemos marcado, lo cortamos en medallones finos y procedemos a emplatar. A un costado ponemos la espinaca. Acompañamos con la parmentier previamente caliente y a punto de sal y terminamos con un napado ligero de nuestra demi-glace de pollo. Bueno, y listo, ya tenemos nuestro lumagorri con parmentier y espinaca. Bueno, ese es el resultado de nuestro lumagorri, espero que les haya gustado. Y bueno, nos despedimos, pero os esperamos en Millalore 124, cuando queráis aquí estamos. Agur. Bien la juventud, bien. Oye, claro que sí, claro que sí. Bueno, he limpiado el pak choi, que tenía un poco de tierra, lo voy a cocer en entero, así al vapor, y luego si eso ya lo cortaré en juliana. Por otro lado, aquí también vamos a cocer la pasta, que luego saltearemos juntos con un poco de sal. ¿Vale? Vamos a hacer un par de paquetes. Pues ¿Sí? yo no fui, pero una amiga mía que estuvo en Tailandia de luna de miel fueron a un espectáculo erótico. Erótico, muy bien. ¿Y qué hacían? Se sacaban cosas de la vagina. Ah, fíjate. Fíjate. Una se sacó un pájaro. Un pájaro. ¿Y no sería de magia Hombre, algo de el magia show? había. Algo de magia había. Ah. Y luego, no sé si esto lo puedo contar. Bueno, como no sabemos quiénes son, su marido jugó a ping-pong con una de ellas. Y lo Con el- demás os lo imagináis. Eso he visto. Que echan la pelotita. Sí, en plan, Yo también tengo unas fotos de mi padre con un cocinero con muchas estrellas Michelin en un viaje a Marruecos que se sacan una cadena también o alguna historia así. O pasamos, no sé. Sí, sí, eso debe ser un show muy habitual. pues en Tailandia lo es. Y ellos fueron a verlo y los... Bueno, es que estoy dando demasiados datos, me voy a callar. Iba a decir sus profesiones. Pero nada, que desinfectaron mucho. Todo. Todo. Lo que habían tocado. Jesús. Estaban volviéndose locos, majaretas. Pero así como me decía, con muy buen humor, ¿eh? Muy buen humor. Estas chicas con muy buen humor. Es un pájaro. Y el pájaro, nadie le preguntó al pájaro qué tal estaba. ¿Y se movía el pájaro? Sí, estaba vivo. Salió volando. O sea, se lo acababa de meter o tenía Salió, oxígeno. pero o volando. tenía oxígeno. Pero, o sea, voló. Y, A mí lo que me Nada. preocupa no es cómo salió, es cómo entró. eso es el despiste. De repente está ahí la Porque tía... tú sabes que tiene mucha fuerza eso, ¿no? O sea, que lo podía haber ahogado. Mira, en estos 9 años estoy aprendiendo de la vagina lo que no he aprendido, o sea, Pues más gracias más a ti, deberías saber, a más ti, deberías a tu saber. padre, a toda ¿A mi tu padre, por familia, qué? porque me imagino que te lo habrá explicado a ti. No, hombre, yo pero, estudié... No sé si hostia, sabes que soy sanitaria también. o sea, me sé, Falopio, el colega mío este, todo. ¿Qué más cosas te sabes de la vagina? Bueno, pues que la vagina no es plana, tío. Por ejemplo, y que la vagina no la ves, que esto es importante. Que el dibujo no es en 3D. No, y que no ves la paquete. vagina. Eso es, O la sea, vagina está dentro. Claro, lo que ves es la vulva. La vulva. Y el monte de Venus y todo El esto. monte de Venus, que tampoco se ve mucho últimamente, ¿no? Y luego hemos conocido también la fupa. La fupa. La fupa. Ajá. Qué de partes, ¿eh? La fupa es muy importante. El rabo la es fupa. mucho más simple. No te creas, ¿eh? Ah, no, el grande y el pequeño. ¿eh? Venga, vamos ahí. Los frutos secos para el pollo. Venga ahí. Venga, va. Qué humor de vasco, gilipollas, Yo te iba a ¿verdad? hacer otro chiste, pero creo que ya está cruzada la línea. ¿Ah, sí? Sí. Los chistes malos es que a veces se hacen buenos, tío. Buenísimos. Yo estoy muerta de risa. Una cosa. Es como el que dice, me parto el culo si ya está partido. O sea, es que realmente no he inventado la penicilina. Ah, guau, es que me voy a... No, tío, está hecho eso. Pero bueno, ya está. Muy bien, Ander. Escucha, vamos a meter un poquito de comino. El sésamo no, porque el sésamo se nos va a pegar bien con las claras al huevo. Los frutos secos y el comino, en cambio, le vamos a dar para que nos quede un poco tipo al pan panko, ¿sabes? Que tenga un poco de textura, porque al ser tan grande no se nos iba a pegar. Mira, lo que vamos a añadir aquí es un poquito de harina para que al triturar esté mejor y soja, ¿vale? Soja, que nos va a dar ese toque exótico. Ahora lo salteamos un poquito y lo mojamos. Ahí.
y que guise, para luego triturar. Venga. Y esto, el pan rallado, entrecomillado. Bueno, Ander, pues vas a seguir aprendiendo de nosotras las mujeres, ¿eh? Estoy encantado, ¿eh? Pues sí. Estoy encantado. Porque además gratis, ¿eh? Sí, Estás aprendiendo... ¿Por qué me has mirado así? Más que nada porque se ha saltado el automático, pero... Ah, vale, pero me miras a mí como si te lo hubiera desconectado yo. Bueno, porque la vagina eres tú, yo no la tengo, o sea... ¿Pero qué te crees? ¿Que te lo he desconectado con la vagina? No, Ah. no. Imagínate. Bueno, Ander, vamos a ver qué nos pregunta Pili de Bilbao. ¿Qué día tengo hoy? Buah, impresionante. Caixo, quería comentarle a Gabriela a ver si me podía explicar algo que he escuchado a una doctora para que las mujeres estemos como más fuertes, con más energía. Lo ha llamado el 30-30-3. Yo no sé muy bien al final qué quería decir, me gustaría que me lo explicaras, porque yo la verdad es que con números pues no me pongo a comer. Es que ricasco, os llamo desde Bilbao, soy Pili. Bueno, yo creo que te refieres a una regla que ha promulgado y que yo se la he escuchado a Emisa, no sé cómo se pronuncia el apellido. Habla de que para tener una salud óptima en el caso de las mujeres, ¿así lo veis bien en casa? Porque aquí como tengo tantas cacerolas, aquí igual lo veis bien. ¿Sí? Vale, dice 30-30-3, hace referencia a 30 gramos de proteína en la primera comida del día, 30 gramos de fibra repartidos a lo largo del día y 3 alimentos probióticos cada día. Es verdad que en Asia hay muchísima más costumbre de consumir, o hay más variedad de alimentos probióticos habituales en sus dietas, ¿no? Vemos pues, chucrut y diferentes fermentados vegetales. Aquí en nuestro entorno, pues el yogur o el kéfir quizás es más habitual, pero bueno, oye... cualquiera de ellos nos vale. Ahora tenemos también la kombucha y un montón más. Cosas que me gustan y cosas que, como un poco experta en conducta alimentaria, tomaría con cierta precaución. Te cuento. Me parece muy bien que nos centremos por primera vez en hablar más de la fibra. Estamos obsesionadísimos como sociedad ahora en incluir proteína. O sea, tú ves a un lineal de yogures o a un supermercado y todo es pro. Y la realidad es que con una alimentación variada es difícil no llegar a los requerimientos de proteínas que necesitamos. O sea, esta obsesión de la proteína no... Que no es necesario suplementar. En la vastísima mayoría no. No. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que, bueno, hay personas que sí y están muy bien, o hay personas que prefieren consumir. Yo, por ejemplo, el porridge de la mañana lo tomo con batido de proteína, pero porque me gusta más en la receta cómo queda. O sea, quiero decir, luego hay las preferencias personales, pero a nivel general tampoco hay que volverse tan loco como nos estamos volviendo con la proteína, porque solemos hacer un buen consumo. Ahora, digo, sí que es verdad que en este caso el tema de la proteína en la primera comida del día realmente no hay que tomárselo como un dogma, como algo que si no hacemos esto ya, horror. Me parece que está bien tener la idea de que hay que hacer un consumo adecuado de proteína repartido a lo largo del día y de fibra, pero a mí aquí yo lo que añadiría es que hay que añadir más proteína vegetal a la dieta y más fibra habitualmente. O sea, normalmente lo que necesitamos es añadir más proteína vegetal y más fibra. Entonces yo lo que recomendaría es que añadiésemos más legumbres y derivados a la dieta. Y esto sí que tiene una relación directa, pues por ejemplo a nivel de protección cardiovascular, que es muy importante sobre todo para las mujeres a partir de la menopausia, para los hombres también evidentemente, y luego los alimentos probióticos porque tienen un impacto directo en la salud de la microbiota, y ya sabemos que la microbiota pues está relacionada pues con la maduración del sistema inmune, con un montón de aspectos más de la salud general. Entonces, me gusta como orientación para alguien que esté muy desorientada en qué tengo que comer y cómo tengo que comer. Me puede parecer que puede ser útil porque te hace centrarte en 3 cosas que son muy importantes, pero para alguien que ya tenga una relación un poco rígida con la comida, pues tampoco hace falta que sean 30 gramos, ni uno más ni uno menos en la comida y en el desayuno. Yo creo que con que nos quedemos con la idea de que hay que hacer un consumo mayor de productos de origen vegetal ricos en fibra, también conocidos, o el mejor de todos esos son las legumbres y derivados, frutos secos. De toda la vida. Porque esos son ricos en proteína y fibra, nos vale. Osondo, Gaby. Bueno, pues fíjate, tengo el pollo
con un poquito de sal, he hecho unos cachitos, tengo aquí los frutos secos con el comino y ahora lo que voy a utilizar en el caso de hoy es el aceite 0,4 de Urzante, Gabriela, que me va a dar un sabor neutro, que es lo que necesitamos, suficiente exactamente. y me va a hacer una buena fritura del fruto seco. Pero sigue estando elaborado con las mejores aceitunas de todo el sabor navarro y además, eso, como decía, seleccionadas con los procesos de calidad de Urzante. Ya sabéis que es el preferido mío, que siempre lo tengo en casa. Su fondo de armario. Porque con él puedo hacer desde sofritos, un poquito en crudo también puedo, y puedo freír. O sea que... ¿Y mientras fríes puedes calcular? Sí, puedo. Mira, Ander, estás haciendo flanes caseros usando los 10 moldes que te regalaron cuando te casaste. Vale. Cada uno de los moldes tiene una capacidad de 100 mililitros y cuando miras en la nevera solo te queda 1,5 litros de leche. ¿Cuántos flanes podrás hacer? Tienes 10 moldes de 100 mililitros. O sea, tienes... Hacer 10. ¿Eh? Que va a poder hacer 10 porque el líquido me sobra. Me sobra medio litro. Eres espectacular, ¿eh? Impresionante. No he visto una cosa igual en mi vida. Me da mucha envidia tu rapidez mental para el cálculo. Bueno. Es verdad, ¿eh? Vale. No, luego como me dices que me creo, como que tú piensas que yo pienso que tú eres tonto y yo no pienso eso. No, yo tampoco, solo pienso que no escuchas. Tampoco pienso que soy tonto, ¿eh? O sea... No, ya sé que tú no lo piensas de ti, pero tú piensas que yo pienso que tú eres tonto y no. Ah, no. Sí, tú sí piensas. Estás enfermo en la cama con un catarrazo y el médico te ha recomendado que te mantengas bien hidratado. Así que decides tomar un vaso de agua de 200 mililitros cada 2 horas. Si te tomas el primero nada más despertar a las 8 de la mañana y estás despierto hasta las 10 de la noche, ¿cuántos litros de agua has tomado? De las 8 de la mañana a las 10 de la noche tenemos... 12 por 2... 1,5 litros, ¿no? 2 litros 400. No, 1,6 litros. 8 vasos de 200 mililitros. Es que Ya, no porque son he dicho 8 horas. 1,5 litros. Desde las 8 hasta las 10 no son 8 horas. Pero tú te tomas uno a las 8, otro a las 8:30. Ah, cada media hora, cada hora. Cada 2 horas. Te tomas cada uno 2 horas, te tomas vale, uno la a mitad de las lo que he 8, dicho a yo. las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10. Vale. Estás empaquetando nueces peladas. Cuando les quitas la cáscara... pero no es todo el rato con los flanes. O sea, lo de los flanes era una historia. Ah, vale. ¿Pero y dónde tenías tú los... ¿Qué más dan los flanes? Porque antes era siempre una historia. Y me iba al Ese- súper y pero- me iba no sé qué. ¿Y qué? Ahora- Pero esto es otro juego. No, pero ya no ha hecho historia. ¿Y qué? Pero esto es otro A juego. mí me gustaba la historia. Bueno, pero es el que te ha tocado ahora. ¿Qué te vas a ir? No, pero antes era guay porque decías, ¿y con cuánto salgo del súper? ¿Ahora qué me va a decir? ¿La respuesta a la pregunta? Son pequeños enigmas. Está un poquito baguete, ¿eh? Baguete aquí. Mucho viaje a Bilbao, no sé qué, no sé qué. Luego... Bueno, va. Ander, que estás empaquetando nueces peladas. Cuando les quitas la cáscara, Sí. las nueces tienen una merma del 70%. Si tienes 20 kilos de nueces con cáscara y debes hacer paquetes de 100 gramos de nueces peladas, ¿cuántos paquetes podrás hacer? 6. No más, ¿no? 60, con un cero más. Porque eso es, el 30% de 20 kilos son 6 kilos y a 100 gramos el paquete son 60 paquetes. ¿No tienes nada que decir? No. Tu negocio tiene 2 turnos de trabajo y abres 6 días a la semana. En cada turno trabajan 2 personas y no trabajan un día a la semana. ¿Cuántas personas necesitas para cubrir todas las horas de trabajo? Buah, y esto... A ver. O sea... A ver, venga, te ayudo a pensar. Tenemos 2 Todo turnos de esto trabajo. con esta batería que tengo aquí, pim, pam, pum, y venga. A ver. Y ahora te ponemos una... Venga, ahora lo intento sacar yo. Lo intento sacar yo, ¿vale? Y ahora sale la bailarina tailandesa con el gorrión. No, y me pone una cadena de los huevos. Bam, 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 Tu bam. nego- O sea, es que... Tu negocio tiene 2 turnos de trabajo y abre 6 días a la semana. 12. O sea, hay 12, ¿vale? 12 turnos. En cada turno trabajan 2 personas, a 24 personas. 24... 12 turnos. Hay 11 turnos, porque un día no trabajan. Cada persona hace 11 turnos. ¿Un día no trabajan? No, hacen 10 turnos. 10 turnos. Vale, ¿y qué? ¿Y qué Pero más? acá hay que cubrir todo. ¿Cuántas personas necesitas para cubrir todas las horas? O sea, ¿cuántas personas necesitas para abrir el garito? No, los 6 días, ¿cuántas necesitas, no? Sí, pero por turno, ¿cuántas personas son?
Por turno son 2 personas, por turno. Y Dos. cada una de ellas no trabaja un día a la semana. Vale, pues hay que meter 2 personas y media. La respuesta es 4 personas porque el día que no trabajan a la semana es el cierre del negocio. Luego hacen falta 4 personas al día, 2 Ya, por turno. Pero no nos ha dicho que cierran. O sea... Yo ahí no, estoy con mi compañero, ¿eh, Marcos? Sí. Está revirado. Está revirado. Está revirado. Bueno, vamos rebozando, vamos a volver con la salsa pasada y nos vamos a meter en el mundo de saltear la pasta y el pak choi. ¿Vale? Venga, vamos allá. Bueno, las barritas parecen barritas energéticas de esas. El pak choi por la mitad. Para saltear aquí con la pasta, un poquito de aceite de sésamo, ¿vale? Un poquito de sal. Bueno, es que este Gai Pat Me Ma Muang o salteado de pollo con anacardos es un emblema de la cocina tailandesa. Y este salteado que vas a hacer ahora, Sí. pues realmente no tiene origen tailandés, es de origen chino. Ni idea. Bueno, que esto En es una China, versión, ¿eh? el China y que el igual wok. está aquí la ciudadanía china mirándonos y Bueno, flipan en seguro que, colores. seguro que hay mucha gente de origen chino Por eso, o de o sea, ascendencia china o y dirán, tailandesa que te está dónde va? viendo. ¿Este dónde va? Bueno, vamos a darle ahí. Un poquito. Así. Aceite de sésamo. Pues aceite de sésamo yo creo que es algo que puedes tener en casa, que Y te da el toque el viaje, oriental. Te hace el viaje. Ujú. Vamos allá. Yo la verdad que el aceite de sésamo lo suelo utilizar cuando hago mis guiozas. Ay, Las qué pongo ahí ganas en la tengo. sartén congeladas con agüita y luego un hilillo de sésamo. Qué ganas tengo de ver esto. Pues yo tengo ganas de ver cómo las cocina un profesional como Miquel Martija eso. y enamorado de la cocina asiática. Así que nos vamos a Crazy Asia con Miquel Martija, que nos va a hacer desde Mimo en Donosti pues un unboxing o un unbolsing. Un bolsing. ¿Lo pillas? Unbolsing, Sí. porque son bolsas, no son estaba bien. Bueno, es Que que tú ya haces un humor con inglés y es que eso se bueno, va. Buah. guiozas. ¡Opa, bicote! Soy Miquel Martija, bienvenidos a la Escuela de Mimo y hoy tenemos Mundo Guiozas. He cogido las más apetecibles, las que más me han gustado y los vamos a abrir, un open boxing, prepararlas y las vamos a cocinar todas juntas. Vamos a cocinar 3 de pollo, una con setas, la otra picante y la otra con curry, luego una de cerdo y una vegana. Las de la bolsa roja son las que compro yo. Y luego ya cataremos y veremos cuál me ha parecido ya la mejor de todas. Las gyozas se consumían en Japón hace ya más de 1000 años. Se llamaban yaozis. Eran unas empanadas rellenas y decían que daba buena suerte y abundancia. ¿Qué necesitamos para cocinar bien unas gyozas? Primero, una sartén con una tapa perfecta. La razón por la que tiene que encajar perfectamente es para que el vapor no se escape y cocine homogéneamente toda la gyoza y no se quede por abajo muy cocida y por arriba sin cocinar. Segundo, el aceite. Fijaos que yo he cogido el de sésamo. El aroma a sésamo es el que le va a dar ese punto característico asiático y nos va a gustar mucho más. Y por último, os voy a enseñar un truquito que me parece muy interesante. Harina de arroz, que irá diluida en el agua. Con esto vamos a conseguir una capita crujiente y más sabrosa en la gyoza. Y al darle la vuelta en el emplatado va a salir mucho más bonita. Trucazo que aprendí en Tokio en casa de un colega, el Keita, y este truco me pareció flipante. Tengo que hacerlo de la harina de arroz. Yo lo hago con agua del grifo normal. O caldo, si tengo a veces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calentar la sartén y poner un chorrito del aceite de sésamo. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a colocar las gyozas sobre la base. Echamos el agua y empieza a hervir. Ahora es el momento de poner la tapa y esperar 5 minutos. El propio vapor irá cocinando nuestras gyozas. Pasado este tiempo, destapamos y dejaremos evaporar todo el agua. Lo importante de las gyozas es que quede por el lado plano crujiente y jugosas por dentro. Llegados a este punto, emplatamos. Importante, al emplatar hay que enseñar la parte crujiente.
Ah, ahí está el arroz. Venga, abrimos, probamos y puntuamos. Primera gyoza, sabor a pollo, pica que pica, vamos a darle un 7 de 10. Esta segunda, de sabor a seta con pollo, vamos a darle un 5 muy sutil. A ver qué le parecen las mías. A mí las mías me encantan, ¿eh? Esta, la vegana, muy insípida, vamos a darle un 4. La de curry, mucho aroma, muy potente, vamos a darle un 9 de 10. La última, la de cerdo, estaba buena, pero también no muy fuerte. Vamos a darle un 6 de 10. Pues a mí era de pollo, me la compro de cerdo. Bueno, Bicote, esto ha sido el open boxing de las gyozas y yo me quedo con estas de curry. Hasta la próxima. Escucha, pero la primera ha probado la tuya, ¿no? Ha dicho un 9. ¿O qué ha dicho? O sea, yo voy a hacer lo de la harina de arroz, ¿eh? Porque no la Está hacía. muy guay. Porque te da ahí como la textura esa crujiente, ¿no? Luego Son buenísimas, en la pasta. son buenísimas. Sí. Y a los críos les gusta, ¿eh? Las de pollito con verduras y así. Yo también suelo pedir y siempre quieren gyozas, ahí está, pide gyozas. ¿Cuántas tocan? A ver, ¿qué tal te ha quedado esto? Que está aquí justo este trocito aquí. A ver. Oye, mira qué jugosito ha quedado, ¿eh? No, que esto está... Solo oler cómo huele. ¿Eh? Ahí. Estoy intentando solo Está poner la pasta. súper jugoso el pollo. Buenísimo. La pasta así. Aparte da como untuosidad el fruto seco, está muy rico. Es un plato súper completo. Y ahora vamos a ir cogiendo así. Ahí. Ahí. Y colocando... Qué olor, ¿eh? Como... La pena es que no lo oléis en casa, pero aquí huele a Tailandia. Sí, y otra así. Aquí. Fíjate, luego vamos poniendo así. Cachitos. Me estoy imaginando la soja lao. Ahí. Está buenísimo. Taca. Y este, taca. Sésamo piscat. ¿Y por qué no decir de dónde somos? Ahí. Y venga. Había que firmar, ¿no, Ander? ¡Hombre! Pues ya volvemos de Tailandia. Pues no, lo que no volvemos es mañana. Bueno, Pero bueno, a ver. nos echaremos de menos. Joder. Muy suave, ¿eh? Sale. Ahí. Que paséis buen fin de semana, que paséis buen viernes. Y yo me voy con mis amigas de fin de a Cantabria. Joder. ¿Al esto de las charangas que soléis ir? No, vamos a una casa a hablar. A hablar. A hablar, porque no queremos ya vernos que sea como ponernos al día. Queremos hablar, pero no nos da la vida, entonces os vamos a ir. Muy bien, señora. Pues sí, pues con ganas de estar con mis amigas ahí a charlar. Os Volvemos el lunes, os esperamos, ¿vale? A la misma hora, os dejamos con el Teleberri donde pasa. ¡Agur! Agur.